La Guerra de Reforma. La Reforma es un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio a la formación de un Estado nacional basado en el orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de una reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo, los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto en los poderes federales como en los estados. Se reunió así el primer Congreso CON, que trabajaría bajo los principios de la Carta Magna en 1857. Se considera que la Guerra de Reforma, o de 3 años, inició a partir del 17 de diciembre de 1857 con la promulgación del Plan de Tacubaya hasta el 1 de enero de 1861 con la entrada a la Ciudad de México del general Jesús González Ortega. Este conflicto se libró entre los grupos conservador y liberal. Los conservadores buscaban la permanencia del Estado de cosas de la colonia, en tanto favoreciera sus privilegios y que la economía primero se consolidara al interior del país. Por su parte, los liberales buscaban la transformación social hacia una estructura política moderna con énfasis en el mercado externo. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva constitución política que regiría al país, la cual, además de declarar, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, libertad de enseñanza y de cultos, hacía desaparecer los fueros militares y eclesiásticos, estas ideas innovadoras provenientes de la filosofía moderna europea. En la Ciudad de México se preparó una sublemación bajo el nombre del Plan de Tacubaya. Fueron el primer batallón de ingenieros a las órdenes del coronel Domingo Nava. Además de otras fuerzas que se sumaron un aproximado de 1.200 elementos en tropa y estuvieron al mando del general Félix Zuluaga, los cuales marcharon el 17 de diciembre de 1857 de Tacubaya a la Ciudadela, en donde le sumaron las tropas la guarnición que se encontraba a las órdenes del general Joaquín Rangel. El 27 de septiembre, el general Confort determinó que el ejército permanente constaría de 12 batallones y 2 compañías fijas de infantería, una brigada de plaza y una división de artillería a caballo, 2 batallones de ingenieros, una compañía de ambulancia y de 6 compañías de caballería más las compañías presidenciales necesarias para la persecución de los indios bárbaros. Las indecisiones del presidente Comonfort originaron que fuera hecho prisionero don Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, este fue liberado el día 11 de enero de 1858, después del pronunciamiento hecho ese mismo día, mediante el cual se desconoció al presidente Comonfort y se nombró como jefe del movimiento del Plan de Tacubaya al general Félix María Zuluaga. Después de ser liberado el 11 de enero de 1858, don Benito Juárez salió de la capital, ya que por ministerio de ley, según la Constitución de 1824, al tener cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ausencia del presidente, le correspondía la responsabilidad de dirigir el país. Por este motivo, se trasladó a Querétaro y luego a Guanajuato, en donde el 19 de enero estableció su gobierno. Posteriormente se dirigió a Guadalajara, donde estuvo a punto de ser fusilado. En estas circunstancias se enfrentaron 2 bandos con ideales diferentes. Por un lado, los conservadores, guiados por el general Zuluaga, que tenían como objetivo modificar el sistema constitucional, uno que permite un régimen conservador, y por otro lado los liberales de Juárez,
que defendían los principios de legalidad basados en la Constitución política. Desde Guadalajara, en febrero de 1858, Juárez acordó con sus ministros permanecer con su gobierno en esa ciudad. En tanto la capital era rescatada, el general Anastasio Pararrodi fue designado comandante del ejército de la coalición liberal, el cual en su mayoría se integró de las milicias estatales. El 23 de diciembre de 1858 apareció una tercera fracción diferente de los liberales y los conservadores, liderado por el general Miguel María Echegaray, quien se pronunció con el Plan de Navidad, cuya intención era reconciliar a los bandos en pugna. Este plan fue modificado y se le llamó Plan de Ayotla, el cual desconocía al gobierno emanado a consecuencia del Plan de Tacubaya y propuso la creación de Junta Popular compuesta de personas de toda la República para que establecieran una administración provisional y nombraran a un dirigente para ejercer el poder supremo. El plan fue secundado por varios comandantes conservadores. Por estas circunstancias, el presidente conservador Félix Zuloaga renunció al cargo y la Junta se estableció conforme al Plan 1 de enero de 1859. Benito Juárez rechazó la invitación y ratificó su postura de respetar la Constitución de 1857. Sin embargo, el general Miguel Miramón, que se encontraba en Querétaro, regresó a la Ciudad de México y rechazó las proclamas de Echegaray. Miramón asumió la presidencia de los conservadores el 2 de febrero de 1859, restableció el Plan de Tacubaya y con este acto dio continuidad a la Guerra de Reforma. La influencia de Estados Unidos fue determinante en la política del país, pues al reconocer al gobierno de Juárez el 6 de abril de 1859, aunque la guerra civil seguía su paso en todo el país, fue el 22 de diciembre de 1859 cuando se libró el combate decisivo entre las fuerzas liberales al mando del general Jesús González Ortega, los cuales vencieron a las fuerzas conservadoras a las órdenes del general Miramón en las lomas de San Miguel, Calpulalpan. Posteriormente, las tropas liberales entraron a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861 y el ejército permanente fue licenciado. Sus funciones fueron realizadas por el ejército liberal de Juárez. We're on fire in our minds. No, we cannot be confined.